Bueno, buenos días. Le damos las gracias a todos los participantes a este simposio conjunto de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología en un tema que a todos nos atrapa en la cardiología clínica, que es la insuficiencia cardíaca. Es un gusto para mí compartir esta mesa con referentes internacionales y referentes nacionales y amigos además, como el doctor Pablo Díaz, presidente actual de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la doctora Daniela Barranco, cardióloga, ecografista y miembro del equipo de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante del Sanatorio Americano. Va a compartir conmigo la coordinación la doctora Andreina Gómez, amiga y cardióloga ecografista, cuya actividad se focaliza fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca y la cardiooncología. Además de referentes internacionales, un tema apasionante que cada día nos atrapa más, que hemos escuchado ya varias veces cambios de paradigma, antes y después, cada vez que aparecía una nueva molécula en el tratamiento y teníamos esa esperanza de lograr beneficios importantes, tanto en la calidad como en la cantidad de vida de nuestros pacientes. Hemos escuchado muchas exposiciones del doctor Manito, donde claramente mostraba el antes y después de los ARI, ahora con las glifosinas, siempre tenemos algún antes y después en la clínica y eso nos está poniendo muchas esperanzas en lograr solamente con el tratamiento médico una buena calidad y una buena cantidad de vida. Es así que, bueno, vamos a empezar esta charla con la exposición del doctor Manito, referente europeo y mundial de la insuficiencia cardíaca, jefe clínico y director de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante, del Hospital Universitario, voy a ver si lo pronuncio bien, Bellvitge, del Hospitalet de Llobregat en Barcelona. ¿Está bien, doctor? Espero que sí. Muy bien. Perfecto. Estuve estudiando catalán para poder pronunciarlo porque no es fácil. Presidente actual de la Sociedad Catalana de Cardiología, miembro actual del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, expresidente, como sabemos, de la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Así que, bueno, vamos a empezar con la charla del doctor Manito, implementación y optimización del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. El momento es ahora. Bueno, le agradecemos mucho la presencia, doctor, y lo escuchamos. Muy bien. En primer lugar, vale, perfecto. Quiero dar las gracias a la Sociedad Uruguaya de Cardiología, a todos los compañeros y amigos que estáis ahí presentes y de estar aquí también con mi compañera, con Marta y también con Marisa Crespo, que también va a hablar en esta reunión. Y por lo tanto, yo creo que, como habéis dicho claramente, estamos en un momento especial, especial para los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque efectivamente ahora mismo, a día de hoy, podemos mejorar mucho a nuestros pacientes, especialmente con una expectativa de vida mucho más larga y una mejor calidad de vida. Todo esto ha sido gracias a los avances terapéuticos en los últimos años y ahí hay estudios muy importantes, sobre todo enfocándonos, ya sabemos perfectamente, en los IECAS y los metabloqueantes, pero sobre todo el paradigma fue precisamente la publicación del Paradigm en el 2014 y luego posteriormente el paradigma también lo han marcado todos los estudios con ISGLT2. Y también, como veremos, hay un paradigma nuevo que también es interesante para nuestros pacientes, especialmente con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, como es la vía de la activación de la guanidina ciclasa, y ahí estaría el estudio Victoria y el uso de Vericiguat. ¿Por qué avanzamos? Estamos avanzando porque conocemos mucho mejor las vías fisiopatológicas que llevan a la insuficiencia cardíaca. Nos hemos dedicado a bloquear el sistema adrenalina, angiotensina, aldosterona con fármacos muy potentes. Nos hemos dedicado a activar la vía de los péptidos natriuréticos, que es una vía también muy positiva, y ahora con los ISGLT2 estamos también activando sobre todo la vía metabólico y energética a nivel miocárdico. Y sobre todo tenemos unos fármacos que son muy bien tolerados, tienen muy pocos efectos secundarios, son fáciles de usar y esto quizás ha completado esta visión de los 4 magníficos, de la terapia fundacional, de la cuatriterapia como la base del tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y ahí tenemos las guías
2021 de la Sociedad Europea de Cardiología, de la HCA, que nos dicen, efectivamente, ahora tenemos que tratar a los pacientes con 4 fármacos y, en el caso de que este paciente presente congestión, se añadirá transitoriamente, en la mayoría de los casos, diuréticos de ASA. Si esos pacientes continúan sintomáticos, vamos a hablar de terapias con dispositivos, y a partir de aquí hay otros fármacos que hay que considerar, como pueden ser ivabradina o hidralacina de nitratos, con mayor consideración en las guías, y ahí estaría también digoxina, un clásico, y sobre todo, actualmente ya tenemos también, como hablaremos, Vericiguat con una recomendación 2BB. Por lo tanto, las guías nos centran el tratamiento, las guías europeas, pero es que también las americanas recientes nos dicen lo mismo. Tenemos que comenzar, a ser posible, con 4 fármacos, porque de esta forma vamos a mejorar el pronóstico de los pacientes. En este caso, vamos a llegar al mismo consideración desde el punto de vista de o tratamientos con dispositivos o otros tratamientos farmacológicos. Por lo tanto, cuatiterapia. ¿Qué aporta la cuatiterapia? La cuatiterapia aporta un efecto aditivo muy importante. Y los últimos metaanálisis, y sobre todo este es el último metaanálisis en red de Trump, que nos muestra cómo efectivamente el uso de la cuatiterapia, en este caso con ARNI, con sacubitril/valsartán, betabloqueantes, antagonistas del tomineralcorticoide e ISGLT2, realmente reduce el riesgo de los pacientes en un 61% y por lo tanto estamos hablando realmente de resultados potentes en lo que es mortalidad por todas las causas. Si nosotros comenzáramos a hacer un tratamiento hasta en pacientes con 70 años, les estaríamos dando más de 5 años de sobrevida cuando estamos usando la cuatiterapia. Por lo tanto, es muy potente, al igual que es potente el estudio que hizo Mutu-Bagudekatan, el grupo de Solomon, en el cual cuando comparan la cuatiterapia versus la biterapia, porque en la vida real hay muchos pacientes que no llevan antagonistas del receptor mineralocorticoide, por lo tanto, cuando comparamos cuatiterapia versus terapia convencional, en este estudio que eran betabloqueantes con IECA o un ARA2, la cuatiterapia aporta en pacientes de alrededor de 50 años, casi 8 años de vida, y en pacientes de más de 60 años estamos hablando de 6,4 años de vida. Por lo tanto, la cuatiterapia es el momento, porque es el momento de poder realmente aportar calidad de vida, pero sobre todo expectativa de vida a estos pacientes. ¿Por qué hay que hacerlo de forma precoz? Precoz significa dentro de los primeros días en el cual el paciente está diagnosticado o que ha presentado un empeoramiento de su insuficiencia cardíaca. Tenemos que actuar. ¿Por qué? Pues porque los estudios más importantes, por ejemplo, tanto el Emperor Reduce, el APA Heart Failure, los estudios SOLVE, el EFESUS y el Paradigm, sobre todo, todos esos estudios muestran que el endpoint primario es claramente superior a placebo dentro de los primeros 30 días del inicio del fármaco. Por lo tanto, estamos realmente delante de unos fármacos que actúan de forma precoz y eficaz. Pero todo el mundo nos pregunta, ¿cómo implementamos la cuatiterapia? Yo diría de entrada que es un arte. Y por lo tanto, la medicina ahí tiene el recorrido. Yo creo que eso es quizás lo más interesante y lo más bonito a día de hoy, de que probablemente nos tenemos que plantear cómo lo hacemos. Esta es una visión de Kahn recientemente publicada, en la cual diríamos, bueno, pues lo que hay que hacer es la cuatiterapia de forma rápida y, a ser posible, intentar titular todos los fármacos que se tienen que titular dentro de los primeros 30 días, a ser posible. Este sería un poco el objetivo global. 4 fármacos, 30 días. ¿Cómo lo haríamos? Pues, de entrada, siempre se aconsejaría, cuando empezamos con cuatiterapia a la vez, iniciar las dosis más bajas posibles. Por lo tanto, sacubitril/valsartán a dosis de 24-26 miligramos cada 12 horas, betabloqueantes también iniciarlos con la dosis más baja posible, siempre con el objetivo de frecuencia cardíaca por debajo de 70 latidos por minuto. En el caso del antagonista del receptor mineralocorticoide, la dosis más baja, que puede ser entre 12,5 o 25 miligramos de espironolactona o eplerenona. Y lo bueno que tenemos es que tenemos un fármaco que son los ISGLT2 que hay que iniciarlos y no habrá que titularlos. Posteriormente, la titulación se podrá hacer entre 7 y 14 días, dependiendo de la tolerancia del paciente y, lógicamente, de los efectos adversos que podamos tener
con el uso de estos fármacos, pero si comenzamos con dosis bajas, posiblemente la tolerancia será buena y podremos alcanzar la titulación suficiente para cada paciente, porque este ya es un mensaje que tenemos que tener claro, es que los fármacos se tienen que comenzar. Entre ellos, si tienen una dosis ya del fármaco, con una sola dosis, estos pacientes ya están protegidos. Si podemos asumir que este paciente puede llegar a las dosis objetivo, mejor para el paciente. Pero las dosis bajas también protegen a nuestros pacientes de eventos graves. Desde el punto de vista de cómo lo hacíamos, también hemos tenido propuestas de líderes de opinión muy potentes, como Milton Packer y John McMurray. Todos hemos visto la propuesta de ellos diciendo, bueno, respecto a la secuencia convencional de fármaco, titulación máxima, fármaco, titulación máxima, ellos proponían una secuenciación rápida, una secuencia rápida de inicio con ISGLT2, betabloqueantes, al cabo de 1 o 2 semanas comenzar el sacubitril/valsartán y al cabo de 2 semanas también, entre 1 y 2 semanas, añadir el antagonista del receptor mineral corticoide. Por lo tanto, esta es una visión no de comenzar los 4 fármacos a la vez, sino que hacerla de una forma secuencial, pero rápida. Y según esta visión también que tenemos de Sharma, recientemente publicada, podemos tener, sobre todo en el paciente agudo, nos plantearíamos que queremos comenzar con sacubitril/valsartán, por lo tanto tenemos que suspender el IECA con ARA2, tenemos que iniciar sacubitril/valsartán. En el paciente, si ya está con betabloqueantes, se quedará con la dosis siempre y cuando su frecuencia cardíaca esté controlada, y tendremos que plantearnos también el uso de ISGLT2 y, posteriormente, si no queremos hacerlo conjuntamente, iniciar el antagonista del receptor mineral corticoide. En el caso de un paciente de novo, pues probablemente de entrada podríamos iniciar con sacubitril/valsartán y betabloqueantes y al cabo de 2 o 4 semanas utilizar ISGLT2 junto con un antagonista del receptor mineral corticoide. Como vemos siempre, lo más importante es considerar el comenzar en estos pacientes con las dosis más bajas de los fármacos, a ser posible, ir titulando para llegar a la cuatiterapia y sobre todo también valorar cuál es el estado volémico de estos pacientes, porque sabemos que efectivamente si estos pacientes están más bien hipovolémicos van a tolerar mal la titulación, especialmente de sacubitril/valsartán. Por lo tanto, es importante ver al paciente con esa visión integral, esa visión de decir, no solamente estamos hablando de los fármacos fundacionales, de los 4 fármacos, sino también de aquellos fármacos que nos pueden contribuir a efectos adversos, especialmente la hipotensión, que limitará la titulación de los fármacos. Pero hay muchas propuestas también todavía. Hay una propuesta también muy famosa de Jonathan Howlett, en el cual lo que valora es, tenemos 3 clústeres. 3 clústeres, uno que sería el clúster basado en el tratamiento de la congestión, por lo tanto, diuréticos e ISGLT2, el clúster dedicado más al enfoque del control neurohormonal, y ahí estarían sacubitril/valsartán, y podrían estar también los IECAs o los ARA2 en algunos pacientes, y los antagonistas del receptor mineral corticoide, y luego habría un clúster C, en el cual es el control, en este caso del sistema nervioso simpático, el control de la frecuencia cardíaca, y ahí es donde estaría betabloqueantes y bavradina. La cuestión es comenzar con uno de estos fármacos inicialmente, al cabo habitualmente de 2 semanas o un mes, comenzaríamos el segundo fármaco del clúster, que esto se podría hacer por telemedicina, y finalmente ellos llegarían a hacer una titulación completa probablemente alrededor de 3 meses. Quizás esto es demasiado dilatado en el tiempo y podríamos hacer propuestas un poco más de acortar el tiempo de la titulación, pero es una de las propuestas que se ha hablado de forma importante dentro de todas, sobre todo las que ha habido, y que ha habido muchas. La última de ellas, y para mí quizás la más sofisticada desde el punto de vista metodológico, publicado por el grupo de John McMurray y de Scott Solomon, es la propuesta de Lin Shen, que es prácticamente, como quien dice, publicada ahora en el abril de este año. Esta propuesta es en base a una serie de modelos en los cuales lo que se intenta es hacer que la adición de fármacos, el añadir fármacos sea de forma mucho más rápida que lo que es la secuencia convencional, que sería la secuencia número 1, que era la tradicional, del uso de primero un IECA, un ARA2, luego un betabloqueante,
luego convertir, bueno, y un antagonista terminal corticoide, luego convertir a este paciente a sacubitril/valsartán y finalmente la entrada del ISGLT2. Esto que podría llevar como mínimo alrededor de 6 meses, pues lógicamente no sería a día de hoy lo más eficaz y lo más protector para nuestros pacientes. Y ellos plantean una serie de modelos en los cuales lo que intentan es la adición, la suma de fármacos, hacerlo lo más rápido posible y a la vez la titulación de estos fármacos hacerlo de la forma más rápida posible. Las mejores combinaciones, que ahora las vamos a ver, nos aportan, tanto en reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular, una reducción de casi 47 eventos por 100 pacientes año, por 1000 pacientes año, y desde el punto de vista de mortalidad total, la reducción de casi 13,7 eventos por 1000 pacientes años. Vamos a ver de forma, digamos, otra más esquemática, cuáles son aquellas combinaciones que tienen más impacto en la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Pues la mejor combinación sería comenzar con ISGLT2, no hay que titular. Por lo tanto, en una semana comenzaríamos con una ARM, seguiríamos en la semana siguiente con una ARNI y a la otra semana prácticamente estaríamos, o 2 semanas más, estaríamos ya con un beta bloqueante. Por lo tanto, la cuatiterapia, de forma con secuenciación rápida y con titulación rápida, sería precisamente en este caso comenzar con una propuesta que sí que es novedosa, porque en este caso es ISGLT2 y antagonista terminal corticoide. Y la combinación que más reduciría la mortalidad total también contemplaría la secuencia número 3, es decir, en este caso ISGLT2 y una ARM, seguido de beta bloqueantes y luego seguido de ARM. Esta es la propuesta que podríamos decir más interesante. También hay otra propuesta, es decir, cuando comenzamos de forma simultánea 2 fármacos, y la que más reduciría la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, volvemos otra vez a ser una sorpresa para nosotros como especialistas en insuficiencia cardíaca, que sería el uso conjunto de ISGLT2 y una ARM, seguido de ARNI, seguido de beta bloqueantes, y la que más reduciría la mortalidad total sería la combinación de beta bloqueantes, un antagonista terminal corticoides, seguido de ISGLT2 y posteriormente un ARNI. Como veis, esto es casi una revolución desde el punto de vista de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre nos hemos planteado de que lo que más puede ser beneficioso desde el punto de vista de un paciente sea comenzar con 2 fármacos muy potentes que reducen la muerte súbita y que mejora mucho el remodelado ventricular, como son sacubitril/valsartán y beta bloqueante. Por lo tanto, mi respeto, es un trabajo muy bonito, pero quizás yo tengo mis dudas de si desde el punto de vista clínico lo podemos hacer o no, pero estamos ahí para hacer la discusión. Sí que es importante desde el punto de vista de utilizar determinados fármacos, porque hay fármacos que nos ayudan a titular otros. El mejor ejemplo es sobre todo los ISGLT2, que nos facilitan el que haya menos hipercaliemia en los pacientes que están con antagonistas terminal corticoide o con menos hipercaliemia también en pacientes con ARNI. Son pacientes que además nos van a permitir proteger al riñón y por lo tanto vamos a tener esa protección renal importante, y sobre todo los ISGLT2 tienen muy poca acción sobre la tensión arterial sistólica. Por otro lado, también en el caso de los ARNI se ha visto que cuando se combinan con antagonistas terminal corticoides hay menos también aumento de potasio. Por lo tanto, los fármacos entre sí también se van a ayudar para poder lograr esta cuatiterapia. ¿Qué dicen las guías americanas? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues las guías americanas nos dicen que efectivamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pues hay que hacer lo que dicen las guías, hay que llegar a esa cuatiterapia, alcanzar las dosis objetivo y ver si realmente pues tenemos, de esa forma, realmente podemos tener y alcanzar el objetivo, que es esa reducción de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es lo que buscamos en nuestros pacientes. Globalmente, la titulación se va a tener que hacer también a la carta, es decir, de forma individualizada, dependiendo de si los pacientes tienen síntomas más congestivos o menos congestivos, si su tensión arterial es más o menos baja, si su función renal es más o menos, está más o menos alterada, y por lo tanto yo creo que eso es lo importante. Finalmente, la
titulación de los fármacos y la implementación de los fármacos ha de ser individualizada, ha de ser, como decimos siempre, en base a los criterios del paciente, esos criterios clínicos. Y es muy importante plantearnos que cuando ya tenemos a un paciente con una titulación, ya tenemos a los pacientes con cuatriterapia, es muy importante evaluar el riesgo de estos pacientes, porque aun a pesar de estar con cuatriterapia, hay un riesgo residual. El grupo placebo de todos estos estudios importantes tienen todavía tasas de eventos muy importantes e incluso también, lógicamente, los pacientes que están con tratamientos activos. Y a partir de ahí es cuando empezamos con el worsening heart failure, con el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y hay que estar atentos, porque el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca nos hace referencia sobre todo a que un paciente haya presentado un ingreso hospitalario, pero sobre todo recordar a aquellos pacientes que necesitan tratamiento intravenoso con diurético, a veces a nivel ambulatorio. Estos pacientes nos dicen que tenemos un worsening heart failure. ¿Y qué ocurre con el worsening heart failure? Pues que efectivamente hay ese riesgo residual. Estos son los estudios más importantes que tenemos hasta ahora y como veis en el standard of care y también en los pacientes con tratamiento activo, todavía la mortalidad por cardiovascular, la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca sigue siendo elevada y estamos hablando de mortalidades alrededor del 8%, del 8 y el 10% dependiendo de la situación clínica de los pacientes. Por lo tanto, todavía hay camino de mejora. ¿Dónde podemos abordar a los pacientes? Pues hay que abordarlos sobre todo en aquellos pacientes que están hospitalizando. Y ahí tenemos que ser claros, y es que todavía no estamos utilizando los fármacos. Esto es un registro reciente donde los pacientes que se marchan de alta siguen marchándose, fijaros, con IECARA-2 o ARNI solamente un 65%, con metabloqueantes el 65% y con una ARM el 40%. Y ese GLT2, como veis, es testimonial. Por lo tanto, hay un margen de mejora, porque los pacientes ni llegan a las dosis objetivo, ni los pacientes se modifica su tratamiento durante el ingreso hospitalario. Solamente se modifica un poco los metabloqueantes, los IECA-2 o los ARM, pero lo demás prácticamente queda en unas dosis estándar o sencillamente estos pacientes no llevan el fármaco. ¿Qué podemos hacer a día de hoy? Y por eso es el momento ahora. También en la fase aguda tenemos ya datos importantes. Tenemos el estudio EMPULSE con empagliflozina en pacientes hospitalizados, con inclusión entre las 24 y las 5 días del uso de empagliflozina, con criterios de estabilidad. El paciente que ya tiene pues, una presión arterial sistólica superior a 100, sin aumento del diurético intravenoso. Esto es el estudio EMPULSE, donde lo que se ve es con criterios de eficacia por el win ratio, se ve claramente y de forma significativa que empagliflozina gana de forma sistemática al placebo en todos los eventos en pacientes hospitalizados. Por lo tanto, empagliflozina, junto con, además, este es un metaanálisis de diversos, en este caso, fármacos que han mostrado mejoría en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en el caso de el EMPA-RESPONSE, empagliflozina, Solois con sotagliflozina y el EMPULSE con empagliflozina, donde efectivamente hay una reducción clara de la hospitalización por insuficiencia cardíaca cuando utilizamos ISGLT2 en la fase aguda. Y por lo tanto, en la fase aguda hay que plantearse la cuatiterapia, saber luego, finalmente, saber hacer esta titulación después del alta y, a ser posible, entre 20 y 30 días tener estos pacientes optimizados. Recordar que las guías americanas también, a día de hoy, cuando un paciente ha ingresado, hay que plantearse el uso de activadores de la guanina tociclasa, y ahí estaría el uso de Vericiguat, y por tanto, pacientes que empeoran la insuficiencia cardíaca y que han tenido hospitalización por insuficiencia cardíaca, uso de Vericiguat es una de las opciones reales. El estudio Victoria, que vamos a comentar posteriormente en un simposio que vamos a tener, pero saber sobre todo pues, que hubo esta reducción del 10% del riesgo relativo, pero no nos olvidemos que el riesgo absoluto se redujo en un 4,2%. Es muy parecido a lo que alcanzó el estudio Paradaka. Por lo tanto, es un estudio potente, con reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y sobre todo que a día de hoy Vericiguat está también como una terapia de los pacientes que tienen el riesgo, lógicamente, de presentar eventos cardiovasculares. Y finalmente os recuerdo que también tenemos el estudio AFIRM para el hierro en pacientes en la fase que están hospitalizados y por lo tanto hay que plantearse el tratamiento de hierro con un tratamiento que yo creo que en estos momentos aporta ya no solamente calidad de vida, sino que en el análisis que se hizo post-COVID había una reducción de la mortalidad cardiovascular, por lo tanto el hierro a día de hoy también es una opción y las guías europeas así lo recomiendan.
Por tanto, en los pacientes hay que saber hacer trayectorias, saber optimizar. La cuantiterapia está ahí, es la propuesta siempre de la sección de insuficiencia cardíaca. Y acabo con mi visión también, la visión integral. La cuantiterapia es la base, pero no hay que olvidarse de todos aquellos fármacos, todos aquellos dispositivos que hacen que este paciente pueda vivir mucho más y mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, doctor Manito. Realmente el poder de síntesis de un tema tan extenso y apasionante es parte de su fortaleza. Una charla espectacular. Una de las cosas que más me gustó es que la titulación a la carta es fundamental, sobre todo en países como nosotros, que además de considerar la situación clínica del paciente fundamental a la que se refería, también tenemos que considerar la disponibilidad de estos fármacos, y eso también influye en cómo titularlo, cómo implementarlo cada uno de los 4 fantásticos, pero claramente la meta es que cada paciente tenga los 4 medicamentos en las dosis máximas toleradas para cada uno. Bueno, le agradezco nuevamente y le doy la palabra a la doctora Andreina Gómez, que presentará a la próxima exponente. Hola, buenos días. A continuación vamos a ver la presentación de la doctora Marta Ferrero. La doctora Ferrero se formó en Medicina, Cardiología e Insuficiencia Cardíaca Avanzada en el Hospital Clínic de Barcelona, con la cual compartimos un semestre hace algunos años. Actualmente forma parte de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante. Es además coordinadora de docencia, es secretaria general de la Sociedad Española de Cardiología y además es presidenta del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Avanzado de la Sociedad Internacional de Trasplante de Pulmón y Corazón. Es un placer tenerte con nosotros y ella lo que va a presentar es el rol de los ISGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias Andreina y resto de compañeros, muchas gracias por tenerme aquí. Además es un honor compartir esta mesa pues con grandes maestros y me hace muchísima ilusión, Andreina, reencontrarte unos años después y en una posición tan buena en Uruguay. Como os comentábamos, pues mi rol hoy va a ser sobre todo de hablar sobre el papel de los ISGLT2 como nuevo tratamiento de la insuficiencia cardíaca y como se ha comentado previamente, realmente en la insuficiencia cardíaca parece que estamos en una época de oro, ¿no? Con un gran desarrollo de fármacos, técnicas y casi a veces cuanto más armas tienes, ¿no? Más difícil es escoger cuál usar primero, así que fantástica también la exposición del doctor Manito. Voy a empezar como buen maestro que es el doctor Manito mío, pues muy parecida y haciendo un breve repaso de cómo es la historia del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Empezamos con los YECAS y ARA2 con importantes descensos en la mortalidad, seguimos con los betabloqueantes, añadimos luego los antagonistas mineralocorticoides y ya alrededor del año 2000 entró una tecnología, ¿no? Que es otro de los aspectos fundamentales en el manejo actual de la insuficiencia cardíaca, en este caso de la mano de los resincronizadores y desfibriladores y un poquito más tarde de las asistencias ventriculares. Sacubitril/valsartán nuevamente como una molécula que nos dejó pasmados prácticamente cuando ya habíamos perdido la fe en que los fármacos nos iban a aportar mucho en insuficiencia cardíaca. Y ahora, pues claramente, en los últimos 2 o 3 años es la era de los ISGLT2. Y os voy a hacer un pequeño spoiler, y es que absolutamente cualquier estudio que se hace con ISGLT2, y os he puesto aquí en la tabla unos cuantos, absolutamente todos son positivos. Así que como yo les digo a mis alumnos, si alguno tiene ahí unos ahorrillos, es el momento de invertir en ISGLT2 porque yo creo que van a terminar curando cualquier cosa que les pongamos a prueba. Los ISGLT2 empezaron siendo un fármaco para tratar la diabetes, como sabéis, y casi por sorpresa, porque realmente nos ha costado mucho entender el mecanismo por el cual son tan eficaces, pues se han convertido en fármacos que reducen la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes y riesgo cardiovascular. Posteriormente, ya en insuficiencia cardíaca también vimos su eficacia, descubrimos su capacidad de protección renal.
Posteriormente vimos cómo son eficaces también en insuficiencia cardíaca ligeramente reducida y preservada, con una fracción de eyección más normal, y en insuficiencia cardíaca aguda. Así que si os parece, vamos a hacer un poco el repaso por todos esos outcomes, por todos esos resultados, para ver un poco de dónde sale un fármaco que actúa de una forma tan global, ¿no?, en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Como sabéis, estos fármacos se empezaron a estudiar en el contexto del tratamiento de la diabetes, y los primeros estudios, como EMPA-REG, como CANVAS, eran dedicados a pacientes con alto riesgo cardiovascular y diabetes. Y ya enseguida se vio, de forma además muy consistente en todos los estudios, cómo había una reducción en el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos eran pacientes que la inmensa mayoría no tenían insuficiencia cardíaca previa, y en todos los estudios se ve como ya inicialmente se separan las curvas de una forma muy precoz, y se ve pues una reducción más o menos, como os digo, del 30% en el riesgo de insuficiencia cardíaca, con diferentes moléculas, diferentes criterios de inclusión, incluso en estudios como el CDB-RIL, que eran estudios de vida diaria, ¿no?, de práctica clínica, en el cual se comparaban distintos antidiabéticos. Esto nos llevó un poquito al segundo punto, ¿no?, y es el que nos interesa más en el contexto de la insuficiencia cardíaca, y es que estas dos moléculas, que fueron un poco las finalistas de todas aquellas que inicialmente se habían probado en el paciente diabético, fueron sometidas a estudios solamente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Pues ambos estudios, que son los pivotales, los principales de estas moléculas en insuficiencia cardíaca, demostraron una reducción alrededor del 25% en el compuesto de muerte y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. DAPA Heart Failure redujo la mortalidad como endpoint aislado, Empero Reduced no, pero como veréis, el endpoint de mortalidad es algo un poquito variable entre los distintos estudios, y la consistencia realmente se encuentra sobre todo en la hospitalización. Cuando se hizo un análisis juntando los dos estudios, sí se vio globalmente una reducción en la mortalidad cardiovascular de cualquier causa, y sobre todo una reducción muy consistente, como veis, en la rehospitalización o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Interesante ver que en ambos estudios el efecto es independiente de si el paciente es diabético o no, con lo cual ya han dejado de ser unos fármacos que nos interesen especialmente en la diabetes, ¿no? Han pasado del terreno de la endocrinología casi más al terreno de la cardiología. Un poquito después aparecen en los estudios que se interesan en la protección renal que pueden aportar estos fármacos, ya en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, solamente pacientes con filtrados glomerulares, como veis, algo reducidos, y albuminuria. Credence y DAPA-CKD son los dos estudios más importantes en este contexto, y también vemos como de forma consistente en ambos estudios los endpoints son un poquito distintos, pero de forma consistente vemos una mejoría franca en la evolución de la función renal en estos pacientes de alto riesgo. En el Empero Reduced, que si recordáis era dirigido a pacientes con insuficiencia cardíaca, también hay un pequeño subanálisis de cómo es la evolución de la función renal, y vemos, como veis en la gráfica de aquí, un fenómeno interesante, y es que hay un pequeño decremento de la tasa de filtrado glomerular inicialmente, que esto en realidad no es que empeore la función renal, sino que se considera que la tasa de hiperfiltración que tienen nuestros pacientes se corrige. Y pese a esa diferencia inicial, vemos como a largo plazo las curvas realmente se cruzan y tenemos un beneficio en función renal a largo plazo. Cuando mirábamos ese outcome combinado de función renal que comprendía pues trasplante o decrementos en la tasa de filtrado glomerular en pacientes incluso con filtrados basales muy bajos, vemos como había un 50% de reducción, así que como veis muy consistente.
Y luego, este es un poco imágenes de resumen de todos los outcomes que tenemos en insuficiencia renal. Me gusta especialmente el cuadro que veis aquí a la derecha, en el cual situamos todos los estudios que os he ido mencionando en función de su tasa de filtrado glomerular y su microalbuminuria. Ves cómo tenemos, por ejemplo, pacientes del Emperor con buenos riñones, pacientes en el Leclerc también con buenos riñones, pacientes con el DAPA-CKD que serían los de peor función renal. Y en todos ellos, o sea, en ese amplísimo espectro de funciones renales mejores o peores, encontramos beneficios, con lo cual aquí vemos que el ISGLT2 sería interesante tanto para prevenir la disfunción renal como para amortiguarla cuando ya está presente. Y como os decía, pues realmente quizás la nota más esperanzadora que tenemos últimamente es el Emperor Preserve, que se presentó, como sabéis, hace casi un año, en agosto del año pasado, agosto-septiembre, y es el primer estudio en el cual tenemos un outcome positivo en pacientes con fracción de eyección preservada. Quiero poner aquí ligeramente reducida y preservada, porque como sabéis en estos estudios la fracción de eyección de entrada era más del 40%, con lo cual no es solamente preservada la que están en el estudio, sino ligeramente reducida y preservada. Pero aún así sigue siendo interesante ver esa reducción consistente, como veis, muy parecida como habíamos visto antes, alrededor del 20-30% en el reingreso por insuficiencia cardíaca. Cuando miramos, desgranando un poquito los dos componentes de ese outcome primario compuesto, vemos que realmente el resultado es sobre todo a base de rehospitalización. Pero bueno, nuevamente vemos como el hecho de ser diabéticos o no ser diabéticos no influye en los resultados, y sí ha habido mucha controversia, como habréis sabido, en la fracción de eyección, ¿no? Parece que fracciones de eyecciones superiores al más del 60% podrían beneficiarse algo menos, y eso ha sido pues materia de debate, pero realmente el ensayo está diseñado para cualquiera que sea mayor de 40 y por lo tanto el mensaje final es ese, que es para todos los que sean más de 40 también. Y tenemos novedad que se hizo pública el 5 de mayo, pero que lo han hecho así como para generar expectativas, parece, y es que el estudio de LIVER, que es el de dapagliflozina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, parece ser que ha resultado positivo. La inclusión de pacientes terminó en el mes de marzo, como veis se han apresurado a hacer un primer análisis y ya nos dicen que ha salido bien, pero todavía no se ha publicado el estudio y probablemente los resultados se van a presentar en el europeo de este año, igual que se presentaron los de empagliflozina en el europeo del año pasado. Mirando un poco las características basales de ambos estudios, mirando el Emperor Preserve y el de LIVER, yo creo que una de las fundamentales diferencias es el número de pacientes que han tenido un ingreso reciente, ¿no? Siendo mucho más alto en el de LIVER, con lo cual pues todos son suposiciones, pero cabe pensar que a paciente más grave pues mayor potencial beneficio. Ves que en cuanto al tratamiento parece que los del LIVER están algo peor tratados que los pacientes que estaban en el Emperor. Y en cuanto al último bloque, que es la insuficiencia cardíaca aguda, pues como os comentaba el doctor Manito, tenemos estos dos estudios, SOLOIST con sotagliflozina, que es una molécula que llamamos huérfana porque realmente su comercialización no se ha extendido como así con empagliflozina o dapagliflozina, pero que aporta pues mucha consistencia entre SOLOIST un poco más antiguo e IMPULSE un poquito más nuevo el estudio, en que seguimos viendo que en el caso de insuficiencia cardíaca aguda, estos fármacos aportan beneficio, que las curvas se separan muy precozmente y además en ambos estudios hay un porcentaje no despreciable entre el 20 y el 30% de pacientes con fracción de eyección preservada, con lo cual parece que también ese efecto debería mantenerse de una forma transversal a cualquier fracción de eyección.
¿Cómo se posicionan estos fármacos en las guías? Pues bueno, también seréis conscientes de la polémica que hubo, ¿no?, en las guías de insuficiencia cardíaca que se presentaron en el europeo el año pasado, justo minutos antes de que se presentara el Emperor Preserve, con lo cual pues podéis entender que la insuficiencia cardíaca con fracción y eyección preservada no quedó bien representada en esas guías. Básicamente tenemos una indicación Princeps, la mayor indicación tanto en las guías europeas como en las americanas, publicadas hace más o menos un mes, en que el ISGLT1 queda en primera línea en esa cuádruple terapia que, como nos decía el doctor Manito, a veces es difícil ver que va primero, pero en cualquier caso ahí va, en primera línea. Y en cuanto a lo que sucede en la insuficiencia cardíaca preservada, pues, o ligeramente reducida, pues en las guías europeas, como os comentaba, absolutamente despreciado. El ISGLT2 en las guías europeas está claramente recomendado solamente para el tratamiento del paciente diabético con fracción de eyección normal y insuficiencia cardíaca, pero no en el no diabético. No hay ninguna evidencia en estas guías, pero en cambio en las más recientes norteamericanas, como os comentaba, sí han adquirido ya una recomendación de clase 2A. En conclusión, un poco por repasar, ¿no?, toda la evidencia que tenemos con los ISGLT2, ha habido un gran desarrollo. Desde 2015 hasta ahora han sido unos fármacos que han ido cambiando o progresando, más que cambiando, progresando en su aplicación, y hemos entendido que desde ser un fármaco preventivo de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular, han pasado a reducir la hospitalización y muerte en fracción de eyección reducida, sean o no diabéticos nuestros pacientes. Han mostrado una gran capacidad de nefroprotección. Esa indicación más reciente y más nueva en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, os pongo aquí entre comillas preservada, porque sería la ligeramente reducida y preservada con y sin diabetes, y lo mismo en insuficiencia cardíaca aguda, ¿no?, lo que nos hace pensar que su temprana iniciación en los pacientes tiene grandes beneficios. Como habéis visto, entraron en las guías europeas y estadounidenses como parte de cuádruple terapia en fracción de eyección reducida, sin capacidad de contestarlo, y en cambio en la preservada pues queda con una evidencia un poquito menor, en las europeas cero representación, y probablemente esa evidencia pues acabe mejorando a la espera de los resultados del ELIVE. Pero como frase para llevar a casa, y quizás un poco que resume todo, pues son los fármacos que más evidencia tenemos en el abordaje global del paciente con insuficiencia cardíaca, tanto en aguda como en preservada, como en reducida, o sea, en cualquiera de los contextos de la insuficiencia cardíaca, incluso en la prevención, han demostrado ser eficaces. Y hasta aquí lo que os quería comentar, y estaré contenta de recibir preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ferrero, por esta excelente presentación. Nos has mostrado toda la evidencia que nos permite ver por qué los ISGLT2 son un pilar fundamental, uno de los 4 fármacos o grupos farmacológicos que no deben faltar en el tratamiento de los pacientes, principalmente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y que además en el cual la alteración de la función renal, que a veces es una limitante para otros fármacos, en este caso no lo sería. Las preguntas vamos a hacer casos clínicos y luego vamos a hacer preguntas que estén incluidas y vinculadas a los casos clínicos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora al doctor Russo. Bueno, venimos perfecto con el horario, eso es bueno, no habitual. La siguiente exposición estará a cargo de la doctora Marisa Crespoleiro, jefe de sección de insuficiencia cardíaca del Servicio de Cardiología y directora de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco. Acá tenemos que variar del catalán al galego, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, y profesora titular de Medicina en la Universidad de Da Coruña. Una amiga, no vamos a poder tenerla en vivo, pero vamos a tener su exposición grabada y luego esperemos que se pueda conectar. Muchas gracias, Marisa. Es un placer para mí participar en el Congreso Uruguayo de Cardiología y en este simposio conjunto con la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología.
Les voy a hablar de la insuficiencia cardíaca avanzada, la definición y oportunidades terapéuticas. La insuficiencia cardíaca es un estadio en el que se progresa una disfunción hemodinámica de un estado normal a una situación de insuficiencia cardíaca avanzada. Inicialmente, cuando hay cualquier problema que afecta al corazón, existen mecanismos compensadores que intentan paliar esta alteración cardíaca. Lo que se hace es aumenta el volumen telediastólico, poco a poco va aumentando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y finalmente disminuye el gasto cardíaco, llegando a una situación de aumento de las presiones de llenado, dilatación de cavidades, disminución de la presión arterial y bajo gasto. Y todo esto es la evolución a una situación de insuficiencia cardíaca avanzada. La Sociedad Americana de Cardiología hace tiempo que identificó estos 4 estadios, A, B, C y D, y denomina estadio C, D, cuando la presencia de síntomas severos o signos de insuficiencia cardíaca en reposo con hospitalizaciones recurrentes, a pesar de todos los tratamientos guiados por guía de práctica clínica, tanto si son refractarios o si son intolerantes. Y estos pacientes se caracterizan porque pueden requerir terapias avanzadas, como es el trasplante o la asistencia mecánica circulatoria, o simplemente cuidados paliativos, porque el pronóstico es muy malo. La evolución de insuficiencia cardíaca avanzada siempre es inevitable, y se considera que entre un 10% de toda la población de insuficiencia cardíaca termina en esta situación. La prevalencia está aumentando porque a medida que aumentan los tratamientos para la insuficiencia cardíaca vamos aumentando la supervivencia. Pero reconocer cuando estamos en la situación avanzada es crucial, dado que estos pacientes pueden beneficiarse de terapias avanzadas, en las cuales el indicarlas en el momento preciso es clave para el éxito del tratamiento. La supervivencia sin ningún tratamiento es muy mala. Entonces, los datos del estudio de Max, que a los 2 años los pacientes que eran tratados con tratamiento médico estándar, menos del 10% estaban vivos a los 2 años. Estas son las opciones que podemos encontrar para pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada. A veces todavía podemos optimizar tratamiento neurohormonal, pues tanto con fármacos, reparación de la válvula mitral. A veces son pacientes que pueden beneficiarse de cirugía de alto riesgo convencional. Para pacientes en manejo a corto plazo, pues hay fármacos intravenosos para manejo de la congestión, diuréticos intravenosos, ultrafiltración, o cuando hay compromiso hemodinámico severo se necesita asistencia mecánica circulatoria de corta duración, como el valor aórtico de contrapulsación o dispositivos como el Impella o el Centrimar. Para manejo a largo plazo, trasplante cardíaco o la asistencia mecánica de larga duración, también tratamiento con inotrópicos de forma crónica, ultrafiltración, diálisis peritoneal o para pacientes ya que son no refractarios a todos estos tratamientos, cuidados paliativos y cuidados de fin de vida. Pero de todo esto hay 2 tratamientos que son el trasplante cardíaco y la asistencia mecánica de larga duración que se coordinan porque mejoran la supervivencia y la calidad de vida con respecto al resto de los otros tratamientos que están aquí reflejados. El trasplante supone, con los datos de registro del SHLT, una supervivencia media de 12,5 años y una supervivencia mediana, cuando el paciente sobrevive el primer año, de casi 15 años. Bien es cierto que hay limitaciones por escasez de número de donantes, inmunosupresión y el rechazo que siempre existe. Y las asistencias de larga duración se han mejorado de forma espectacular en los últimos años. Del 8% que los pacientes tratamiento médico en el estudio de Max al 24%, en los últimos trabajos del estudio Momentum 3 casi se acerca al 80% de supervivencia a los 2 años. Sin embargo, no solamente importa la supervivencia, sino vivir con calidad de vida. Y en ese sentido, lo que se aconseja denominar vivir bien en un año, es decir, libre de muerte, pero también de un accidente cerebrovascular, de sangrado, de una disfunción de la bomba, de fracaso del ventrículo derecho o de infección, digamos que es en torno a un 60% de los pacientes que tienen una buena calidad de vida al año. Porque todavía hay muchos problemas como la infección, el sangrado, disfunción del ventrículo derecho
o los accidentes cerebrovasculares, que todavía ensombrecen el pronóstico de los pacientes con una asistencia de larga duración. En cambio, el trasplante tiene un 90% de los pacientes tienen un Karnofsky más del 80%, que eso quiere decir vida normal. Es un ejemplo, uno de nuestros pacientes que hace 20 años que se trasplantó, tenía 30 años cuando se trasplantó y ahora tiene 50, y hace una calidad de vida excelente, es capaz de subir varios pisos en los Alpes y todos los años, ahora por ejemplo participó en las Olimpiadas de los trasplantes y es una excelente calidad de vida. Los pacientes con buena situación, bien seleccionados, este es un paciente que tiene una asistencia ventricular de larga duración, que fue colocada cuando tenía 75 años y ahora tiene casi 79 años, lleva 3 años y medio con la asistencia y también con buena selección tiene una gran capacidad de hacer una buena calidad de vida. Estas partes son siempre un gran reto porque se aumenta la complejidad tanto de los receptores como de los donantes, cada vez se amplía el pool de ambos. Muchos pacientes van con asistencias y van con reoperaciones y después el trasplante, está el rechazo de inmunización y hace que muy complejo el manejo de estos pacientes. Por eso es muy importante no indicarlos ni antes de tiempo, pero tampoco demasiado tarde, porque entonces el daño multiorgánico de la insuficiencia cardíaca puede hacer que el éxito después del trasplante se ensombrezca. Por eso es muy importante, cuando alguien se plantea con una terapia avanzada, identificar bien al paciente para que no pierda la oportunidad de recibir este gran tratamiento que le mejora la supervivencia y la calidad de vida. Hay que identificar al paciente, hay que mandarlo a un sitio donde le puedan proporcionar esa terapia avanzada, hay que evaluarlo y hay que incluirlo en lista para trasplante, para asistencia o si se descarta simplemente para cuidados paliativos. Una regla mnemotécnica que es muy útil para decir cuándo estamos en una situación avanzada, pues que se llama I Need Help, un autor australiano, de I, de pacientes que necesitan inotrópicos, la N de una New Heart Association clase avanzada, 3 o 4, aumento rápidamente de los diuréticos, la E de daño de órganos, especialmente riñón o hígado, la E de frecuencia por debajo del 20%, descarga del desfibrilador, la H de hospitalizaciones, al menos una en el último año, la E es de edema diurético, necesidad de aumentar la dosis para estabilizar la congestión, la L es de baja presión sanguínea, generalmente paciente hipotenso, y la P de que no se le puede dar ya la medicación que mejore el pronóstico, como puede ser los IECA, los betabloqueantes, sacubitril, valsartán o los antagonistas del mineralocorticoide. Hay otra clasificación muy útil que le llaman Intermax, que fue desarrollada para clasificar pacientes que iban a ser considerados para implante de una asistencia ventricular de larga duración y se basa en 2 aspectos, los síntomas y el compromiso hemodinámico. Hay 7 clases, desde la clase 1, que es la que está por el shock cardiogénico crítico, hasta la clase 4, perfil 4, que es una NIHA 3 avanzada. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente que está en shock cardiogénico crítico hay que hacer algo en horas, si no el paciente fallece. Cuando el paciente está en perfil de Intermax 2, que es decir que está con inotrópicos o incluso con asistencia de corta duración, pero está deteriorándose, pues necesita hacer algo en días. El paciente que está en Intermax 3, que está dependiente de inotrópicos, hay que hacer algo en semanas. Y así, por poco a poco, hasta que el grado funcional 3 y que está estable ambulatorio, no necesita todavía ser considerado para un trasplante o una asistencia ventricular de larga duración. Y finalmente, la clasificación del shock cardiogénico, del SCAI, en A, B, C y D, y que se basa en examen físico, marcadores bioquímicos y parámetros hemodinámicos, y establece el A en pacientes en riesgo, el B, que es pacientes que tienen una buena perfusión, pero ya tienen datos de que puede estar hipotensión o taquicardia sin hipoperfusión. El C es la situación clásica de shock, cuando hay ya evidencia de hipoperfusión, láctico empieza a elevarse, el estadio D, que se está deteriorando, y el estadio E, que es extremo, shock cardiogénico crítico, con parada cardíaca y muy pocas posibilidades de recuperación. Y hay parámetros, como por ejemplo datos de congestión en el estadio B, que son muy importantes, datos ya de elevación de lactato en el estadio C, y ya múltiples inotrópicos o parada cardíaca en el paciente que está en extremis, que son muy útiles a la hora de identificar dónde está el paciente. En el año 2018, la Sociedad Europea de Cardiología, a través de la Heart Failure Association,
pues establecimos una actualización de la definición de insuficiencia cardíaca avanzada, en la cual se consideró que todos estos 4 criterios tienen que estar presentes a pesar del tratamiento óptimo guiado por guía práctica clínica. 1, que estuvieran síntomas severos y persistentes, NYHA 3 o 4, que hubiera una disfunción cardíaca severa, tanto si es fracción de eyección reducida como preservada, como una alteración anatómica que no se pudiese operar, como por ejemplo una valvulopatía, una cardiopatía congénita. En tercer lugar, episodios bien de congestión sistémica pulmonar, bien de situaciones de bajo gasto que requiriesen inmunotrópicos, o bien de arritmias malignas que causasen más de una visita no planificada o hospitalización en los últimos 12 meses, y luego una afectación severa de la capacidad funcional, bien un consumo de oxígeno menor de 12 o 14, o un test de los 6 minutos por debajo de 300. Además, es muy frecuente que exista disfunción extracardíaca, pero no necesita estar presente para clasificarse, para considerar insuficiencia cardíaca avanzada. Hay que decir que a veces pueden existir síntomas persistentes y alteración de la capacidad de esfuerzo en situaciones que no se deben a la disfunción cardíaca en sí, sino también otras condiciones que pueden estar presentes, y esto ha de evaluarse de forma muy detallada, porque cuanta más afectación extracardíaca existe, menores son las posibilidades terapéuticas. Enviar a un paciente no significa que se envía para incluirle, sino que se envía para evaluarle. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro para todos los centros que envían pacientes para terapias avanzadas. Por tanto, se envían para evaluar, no se envían para incluir. Y lo que se aconseja es que cualquier paciente que tiene los datos que corresponden a los criterios de cardíaca avanzada, o bien que tiene clase funcional 2, pero cualquiera de las características, datos de severidad, como presión muy baja, hiponatremia, hipotensión, deterioro de la función renal, etcétera, pues estos pacientes, si no tienen una comorbilidad diferente a la cardíaca que cause una expectativa de vida menor a un año, deberían ser referidos o al menos discutidos y comentados con su unidad de referencia de insuficiencia cardíaca avanzada. Si el paciente no está en esta situación, puede ser seguido en el centro local y reevaluarle cada 3 o 6 meses para ver si tiene criterios de ser enviado o si tiene criterios de que no necesita una terapia avanzada. Esto es muy difícil de hacer, esto es, me gusta traerles aquí nuestro grupo de trabajo con los cirujanos, con los médicos de compañeros de intensivos, estos son los cardiólogos de la insuficiencia cardíaca, residentes, en los cuales todos los martes a las 8:30 de la mañana, ahí tenemos intensas discusiones sobre cada paciente, pero decisiones compartidas para decidir lo que es lo mejor para cada paciente. Y cada día de la semana hay un equipo de guardia para que cuando hay que tomar una decisión urgente, el trío, que somos un médico de insuficiencia cardíaca avanzada, un médico de cuidados críticos y un cirujano cardíaco para tomar decisiones. ¿Cuáles son los criterios sugeridos para enviar a un paciente? Pues no hay ninguno que sea de forma individual el que necesitamos, sino que son muchos. Pues hay clínicos, datos de laboratorio, datos de imagen y también algunos scores de riesgo. Pero al final es muy importante la historia clínica y el conocimiento del paciente y la evolución de su trayectoria. Diríamos que todos los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca avanzada debieran ser considerados para ser enviados a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada, salvo que exista una comorbilidad irreversible, severa, o que esté una fragilidad irremediable. Pero hay que decir que hay comorbilidades como insuficiencia renal, disfunción hepática, caquexia o fragilidad, disfunción del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar, que a veces pueden ser reversibles en cuanto se mejore la situación cardiológica. Por tanto, el que exista no debe impedir que sean enviados. En cualquier caso, se sabe que las opciones de tratamiento y las experiencias a largo plazo siempre son mejores cuando el paciente es enviado previamente a que existan daños de fracaso multiorgánico. Estas guías de recomendación del JACC, de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, están muy interesantes porque abordan estas 4, el momento de envío, identificar el bajo gasto como un rasgo clave de insuficiencia cardíaca avanzada, cómo hay que evaluar al paciente, que es evaluarle y sobre todo descartar contraindicaciones según la decisión, asistencia o trasplante. Y esto muchas veces hay que hacerlo de forma paralela porque hay pacientes
en que la decisión no es tan fácil de tomar y cualquiera de las alternativas puede ser posible. Las preguntas son, cuando alguien es enviado a nuestra unidad, ¿está el trasplante o la asistencia indicada? Segundo, ¿hay alguna contraindicación para una de estas o para las dos? Y si el paciente está considerado que es un buen candidato para trasplante, ¿cuándo debería ser implantarle la asistencia como cuenta del trasplante si el paciente no le llega el órgano y se está deteriorando? Y si un paciente está contraindicado para un trasplante, si puede beneficiarse para una asistencia de larga duración. Nunca es fácil la decisión y el paciente hay que evaluarle con mucho cuidado. Cuando el paciente solamente tiene congestión, pero no tiene bajo gasto, a veces puede ser ajustado el tratamiento y todavía no tiene necesariamente que ser donado para trasplante. Pero si el paciente tiene datos de un síndrome de bajo gasto que necesita inotrópicos, este es un paciente de alto riesgo en el que ya el paciente tendríamos que evaluarle para trasplante o asistencia. Y aquí, pues si el paciente no tiene contraindicaciones, se lista para trasplante y se le implanta una asistencia cuando esté inestable. O se lista para trasplante cuando no se puede elegir una asistencia, cuando tiene una contraindicación para la asistencia. A veces se le implanta una asistencia con una contraindicación relativa y se puede reconsiderar trasplante si esta complicación se resuelve. Y finalmente, cuando el paciente tiene una clara contraindicación para trasplante, puede ser considerado el implante de una asistencia. Pero la decisión nunca es fácil y no existe en ningún checklist, sino que todo ha de hacerse con una deliberación multidisciplinaria en el que se van descubriendo y se van comentando cada aspecto del paciente, porque cada paciente es único. Y así, por ejemplo, pues aquellos pacientes elegibles solo para trasplante, pues serían cuando tienen un fallo de ventrículo derecho o biventricular, ya que la asistencia de larga duración solo asiste al ventrículo izquierdo. Cuando tienen arritmias intratables ventriculares, o cuando tiene una cardiopatía restrictiva que tiene poca cavidad y por eso cualquier miocardiopatía con un tamaño pequeño del ventrículo izquierdo y se estima en menor de 4,5 centímetros, pues que no es subsidiario de colocación de una asistencia. O que el paciente pues no quiera ponerse una asistencia, pues bien, porque no es capaz de controlar el manejo del dispositivo, las pilas, los cuidados de la driveline, etcétera. O, por supuesto, cuando hay contraindicaciones para anticoagulación a largo plazo. ¿Cuáles son los pacientes elegibles para asistencia y no para trasplante en este momento, pero sí a lo mejor en el futuro? Cuando hay hipertensión pulmonar severa, con una resistencia mayor de 6, pero que en el futuro pueden mejorar tras la asistencia izquierda. Cuando hay un estado psicosocial cuestionable, difícil de evaluar, pues por ejemplo, o que ha dejado recientemente de fumar, o abusar de sustancias, a veces necesitamos un tiempo para realmente saber bien cuál es la situación del paciente. Cuando hay una adherencia no ideal, o cuando el paciente tuvo un tumor de menos de 5 años con un pronóstico favorable, pero que nos falta seguimiento, cuando el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 35, cuando tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7,5. Y aquellos pacientes elegibles solo para asistencia, pues por a veces la edad. ¿La edad cuánto es la edad? Bueno, pues depende de lo que cada programa defina cuál es su umbral de edad. Y también cualquier otra contraindicación para trasplante, pero que no sean contraindicaciones para asistencia ventricular. Por eso que esto en el manejo de la insuficiencia cardíaca, solo para seleccionados pacientes pueden ser beneficiados de una terapia avanzada. Y esto exige que se seleccione muy bien cuáles son los pacientes que tienen indicación y no tienen contraindicaciones. En verde, trasplante cardíaco, y en amarillo, que es 2A, la asistencia circulatoria de larga duración. ¿Y cuáles son las tablas de recomendación del 10 del año pasado? Bueno, pues lo que se dice recomendación clase 1 para la asistencia, pues se considera que tienen que tener una buena adherencia y capacidad para ser capaces de manejar el dispositivo, pues claro, hay que cambiar las pilas, hay que cuidar el driveline, las curas, etcétera, y un soporte psicosocial. El trasplante es la única recomendación con clase 1 para asistencia cardíaca avanzada. ¿Y cuándo? Cuando no tiene contraindicaciones absolutas. Y por supuesto, la asistencia de larga duración, indicación 2A, nivel de evidencia A, para aquellos pacientes que tienen contraindicación para trasplante, y indicación 2A
con nivel de evidencia B para aquellos como puente al trasplante cuando necesitan, están en lista de espera, pero que no llega el órgano y el paciente se deteriora o puede fallecer en la espera. Entonces, es muy importante que en cada paciente veamos cuál es la mejor opción terapéutica que nosotros le podamos facilitar. Por supuesto que para el trasplante, como dije, la indicación es insuficiencia cardíaca avanzada y que no haya otra opción terapéutica. Y las contraindicaciones son cualquier otra enfermedad que aumente el riesgo de muerte una vez, bien por la cirugía o bien por la inmunosupresión. Daño irreversible del hígado o del riñón, neoplasias, hipertensión pulmonar irreversible, afectación vascular periférica severa, cualquier enfermedad sistémica con afectación multiorgánica, obesidad, abuso de alcohol o drogas, y sobre todo una inestabilidad psicológica que ponga en riesgo el seguimiento correcto después del trasplante, que depende del cuidado, del régimen de cuidados y tomar la medicación correcta, y sobre todo un soporte social insuficiente que le ayude para llevar bien el cuidado de por vida después del trasplante, una vez que se va de alta. Por supuesto que también hay para pacientes que no son subsidiarios de trasplante ni asistencia, pues hay tratamientos paliativos, como la terapia de reemplazo renal, sobre todo muchas veces la ultrafiltración o la diálisis peritoneal, y también tratamiento inmunotrópico de forma, por ejemplo, levosimental, con infusiones periódicas de inmunotrópico cuando el paciente tiene bajo gasto o congestión repetida. En las guías, este es el algoritmo que se refleja cómo podría ser la toma de decisiones. Está el trasplante o tenemos la asistencia mecánica de corta duración para toma de decisiones y también la asistencia de larga duración para toma de decisiones. En verde vemos el trasplante y en amarillo vemos tanto las asistencias de corta duración como las asistencias de larga duración. ¿Cómo podría ser el algoritmo de decisión? En primer lugar, el paciente que tiene Intermas 1, 2 o 3, es decir, shock cardiogénico con insuficiencia hemodinámica, pues puede ser necesario colocar una asistencia de corta duración, en la cual queremos ver cómo está, una vez que se coloca la asistencia, cómo está el daño cerebral y el daño orgánico y cómo está el daño cardíaco. Si el paciente persiste en daño severo cerebral, daño severo orgánico y cardíaco, muchas veces lo que hay que hacer es el paciente retirarle la asistencia por futilidad. Cuando se recupera del daño multiorgánico y se recupera del daño neurológico, pero no se recupera el daño cardíaco, pues el paciente es subsidiario de evaluarle para, si no tiene contraindicaciones, para listarle para trasplante. A veces ocurre que el paciente mejora neurológicamente, mejora el daño multiorgánico y también mejora el tema cardíaco, con lo cual el paciente, algunos de ellos, pueden ser considerados para retirada del soporte por mejoría. Cuando el paciente está listado para trasplante, a veces puede tener contraindicaciones. Si tiene contraindicaciones y son potencialmente reversibles, pues el paciente se le puede colocar una asistencia de larga duración como puente a ser candidato, porque a veces tiene hipertensión pulmonar, que puede ser potencialmente reversible, pues se le coloca la asistencia para como puente a la candidatura. Cuando el paciente tiene contraindicaciones irreversibles, es candidato a una asistencia, pero como terapia de destino. ¿Esto vale para todos los pacientes? Pues sí, vale, pero para algunas circunstancias como cardiopatía hipertrófica, amiloidosis cardíaca, tormenta rítmica, cardiopatías congénitas, algunos de estos pacientes pueden estar en una situación de gran severidad, pero no tienen estos criterios y hay que considerarlos individualmente. Entonces, a todos los pacientes que tienen un Intermas mayor de 4 y tienen una situación de alto riesgo, bien porque tienen consumo de oxígeno bajo, ingresos repetidos, congestión intratable, etcétera, pues en otros pacientes ya había también que evaluarlos para trasplante y si no tienen contraindicaciones, entrar en lista. Cuando alguien está en lista, pues si el paciente mejora mucho, incluso el paciente puede ser retirado de lista si mejora. Y esto es siempre algo que hay que ver
la decisión con estos pacientes de una situación muy dinámica. Decir que en la guía del año pasado la asistencia de corta duración pasó de 2B a 2A porque es muy importante cuando el paciente está en shock cardiogénico para mejorar la situación de fracaso multiorgánico mientras se toman decisiones a ver si el paciente necesita un trasplante o si el paciente mejora o si el paciente no es candidato a ninguna terapia avanzada. Hay mucho en innovación en la asistencia ventricular, pero todavía hay muchas necesidades que todavía no están cubiertas. En los próximos años estamos esperando que mejore la biocompatibilidad de las superficies, las asistencias, para que no sea necesario la anticoagulación, la integración en los pacientes. También se está trabajando en evitar el cable de la driveline para que disminuya el riesgo de infecciones y también que las bombas sean más fisiológicas que permitan adaptarse a la actividad física de los pacientes. Finalmente, decir que estos pacientes han de seguirse en lo que llamamos Hub and Spoke Model of Care, en el cual es la unidad terciaria la que tiene las terapias avanzadas, pero en directa y perfecta networking con las unidades de insuficiencia cardíaca especializadas y también con atención primaria o con las unidades de insuficiencia cardíaca comunitarias. De hecho, cuando publicamos este posicionamiento, pues esto fue lo que sirvió de portada al European Journal of Heart Failure. En España nos inspiramos para hacer las diferentes unidades en la clasificación en estos 3 tipos de unidades que hicimos en el año 2016, en el cual las unidades hay unos requerimientos estándar de criterios de calidad para estos 3 tipos de unidades. Unidades comunitarias son básicamente las que no tienen ni cirugía cardíaca, ni hemodinámica, ni unidad de arritmias. La especializada es la que lo tiene todo, salvo las terapias avanzadas. Las terapias avanzadas son igual que las especializadas, pero que tienen disponibilidad de trasplante o asistencia de larga duración. Y por tanto, cada uno de los pacientes, esté donde esté, debe beneficiarse de todos los tratamientos. Pues, por ejemplo, la unidad especializada puede implantársele asistencia mecánica de corta duración para ser enviado a la unidad terciaria en la mejor situación posible. La unidad terciaria, lo que tiene es que tener una gran mentorship con el resto de las unidades y compartir conocimiento y esfuerzo y resultados de los pacientes. Y todo esto en una networking de forma que el paciente sea el centro de todo el manejo de este complejo y que haya una perfecta comunicación entre diferentes tipos de unidades. Ya para concluir, decir que el pronóstico de los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada es muy malo, pero hay un aumento de las terapias avanzadas y de ellas 2 aumentan la supervivencia y la calidad de vida, y son el trasplante cardíaco y la asistencia circulatoria mecánica. Reconocer que el paciente de insuficiencia cardíaca avanzada es crítico para decidir de forma precisa el momento de envío a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Y la definición que se hizo en la Sociedad Europea de Cardiología es un buen punto de partida para reconocer a estos pacientes. Los momentos los que desencadenan la derivación de pacientes podrían incluir los síntomas persistentes, eventos clínicos adversos, que existan datos de bajo gasto, como por ejemplo necesidades de inotrópicos, como rasgos clave de que estamos ya entrando en un estado de insuficiencia cardíaca avanzada, y la evaluación incluye 4 procesos. 1, confirmar la indicación de que está avanzada la situación. 2, si el paciente es elegible para trasplante, para asistencia o para ambos. 3, excluir contraindicaciones. Y 4, elegir cuál es la mejor opción para el paciente en ese momento. Cuando no hay ninguna de estas opciones para el paciente, quedan los cuidados paliativos, que son muy importantes. La idea es mejorar la calidad de vida de pacientes y familias a través de prevenir y aliviar el sufrimiento, en el cual hay que centrarse en la evaluación y manejo de los síntomas, evaluación y soporte de los cuidadores y una gran coordinación con atención primaria para que haya una continuidad de cuidados. Sobre todo, la organización ha de ser en el modelo Hub and Spoke. Y simplemente darle las gracias por su atención, y esta es una parte de nuestro equipo de insuficiencia cardíaca avanzada en el Hospital Universitario de La Coruña, en España. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Marisa. Me acaban de decir que te pudiste conectar, una agenda muy apretada seguro, y te agradecemos mucho poder estar con nosotros ahora en vivo. Realmente una charla
muy buena. La gente que estamos en unidades de insuficiencia cardíaca y trasplante conocemos muy bien todo esto. Luego de las primeras charlas donde nos embargaba el optimismo. Hola Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Las primeras charlas donde nos embargaba mucho el optimismo con las nuevas terapéuticas y planes donde realmente la mejoría en la supervivencia es muy clara, no debemos olvidar que hay pacientes que siguen requiriendo terapéuticas avanzadas. No me olvido nunca de un trasplantólogo que decía: el trasplante puede ofrecer vida cuando hay vida para salvar. Eso es fundamental en lo que decías, no indicarlo tardíamente. Y también recuerdo mucho a tu compañero de trabajo, Hermida, cuando decía: lo peor que me puede pasar es que un paciente me encuentre en la calle y me diga: doctor, usted hace 3 años me quiso trasplantar y aquí estoy. Así que esas son las 2 etapas que en un programa de trasplante siempre lidiamos todos los días. Así que te agradezco mucho, una charla muy clarificadora y que realmente nos va a ayudar a que los pacientes lleguen en tiempo y forma. Así que bueno, estamos muy corto de tiempo, doctora Andreina. Ahora vamos a pasar a los casos clínicos, recordarle a la audiencia que son casos clínicos interactivos que pueden votar, que es anónima la votación, si bien tienen que poner un nombre o una letra por lo menos para acceder a votar. El primer caso clínico va a estar a cargo de la doctora Yamelache. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar porque el tiempo es corto. Les voy a presentar entonces el caso de una mujer de 47 años, maestra de primaria, procedente de Salto, que esto es más o menos a unos poco menos de 500 kilómetros de Montevideo. Como factores de riesgo cardiovascular, ella es hipertensa y es diabética, con un buen control tensional y una hemoglobina glicosilada de 6,8. Está habitualmente tratada con metformina, 850 miligramos 2 veces por día, y ramipril, 10 miligramos día. En 2019 ella consulta por disnea de esfuerzo progresiva que se hace de reposo, con disnea de decúbito, ortopnea y edemas de miembros inferiores, sin historia de Angor ni actividad infecciosa. Al examen físico se destacaba un índice de masa corporal de 26, la paciente saturaba 91%, ventilando espontáneamente al aire, tenía una presión arterial de 110/70, estaba bien perfundida, y al examen cardiovascular central tenía un ritmo regular de 110 ciclos por minuto con cadencia de galope, no tenía soplos, tenía ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y edemas de miembros inferiores hasta rodilla. A nivel pleuropulmonar podían ocultarse estertores crepitantes hasta mitad de ambos campos. El examen de abdomen era normal y con planteo de estar frente a una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo se comienza tratamiento deplectivo con buena respuesta. Este es uno de los electrocardiogramas iniciales, si bien no es el inicial, donde se muestra un ritmo sinusal a unos 70 ciclos por minuto, con una onda P con algunos elementos de sobrecarga auricular, un PR que es normal, un eje eléctrico normoposicionado y un bloqueo completo de rama izquierda con alteraciones de la repolarización que en realidad son concordantes al bloqueo. De la paraclínica, un hemograma normal, una función renal alterada con una soemia de 0,91 gramos litro, una creatininemia de 1,47 miligramos decilitro, un filtrado glomerular estimado por CKD-EPI en 42, el ionograma era normal, el ProBNP se encontraba elevado en 1627 picogramos mililitro y tenía un funcional y enzimograma hepático normal. Se realizó un ecocardiograma, cuyas imágenes pueden ver ahí, algunas de ellas, donde se ve un ventrículo izquierdo que se encuentra severamente dilatado, que tiene además una hipocontractilidad global, una disfunción sistólica severa con una FEBI estimada en un 19%. La aurícula izquierda se encuentra también dilatada, tiene unas presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas con una relación E' de 22. El ventrículo derecho no se encontraba dilatado, pero sí disfuncionante, y tenía una insuficiencia mitral leve y una insuficiencia tricuspidia que permitía estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar en 30 milímetros de mercurio. Entonces, una vez estabilizada la paciente, se pudo proceder a realizar una resonancia magnética cardíaca que pueden ver aquí, y la resonancia de alguna manera confirma los hallazgos del ecocardiograma con un ventrículo dilatado, con una disfunción sistólica severa, con una hipocontractilidad global y una marcada disquinesia septal que puede estar en relación con el bloqueo de rama que tenía la paciente, y cumple por resonancia criterios diagnósticos de miocardiopatía no compactada.
se encuentra realce tardío con gadolinio intramiocárdico en la unión del septum basal con la pared libre del ventrículo derecho, como es habitual cuando hay hipertensión pulmonar. Entonces, la paciente comienza el tratamiento, como dijimos, se encuentra actualmente en ritmo sinusal, a 85 ciclos por minuto, tiene una presión arterial de 110/70, una función renal y un ionograma normales, no tiene signos congestivos y está bajo tratamiento con furosemide. Y la pregunta inicial que tenemos y que los invitamos a votar es: ¿qué tratamiento iniciamos para mejorar el pronóstico? Opción A: Ramipril 2,5 más bisoprolol 2,5 y espironolactona 25 días. Opción B: Ramipril 2,5, bisoprolol 2,5, espironolactona 25 y dapagliflozina 10 miligramos. Opción C: sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12 horas, bisoprolol 2,5, espironolactona 25. U opción D: sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12 horas más bisoprolol 2,5, espironolactona 25 y dapagliflozina 10 miligramos. Recuerden, a la derecha de la pantalla pueden votar. Bueno, los invitamos a votar entonces. Recuerden que en realidad lo que estamos queriendo ver, puede haber una verdadera, todas verdaderas, y tal vez después invitamos al doctor Manito a ver si puede hacer algún comentario, ya que él específicamente habló de esto en su presentación. La idea es ver grupos farmacológicos y dosis para ver entonces cuál sería el tratamiento de inicio o cuál sería la estrategia de inicio. Bueno, ya tenemos los resultados de la votación. Lo que vemos entonces es que la mayoría de los asistentes eligió la opción D, sacubitril o valsartán más bisoprolol, espironolactona y dapagliflozina. Invitamos a nuestros expertos si quieren hacer algún comentario al respecto. Bueno, como habéis dicho, me toca a mí por el tema de lo que es la implementación y el momento es ahora. Estamos hablando de una paciente joven, diabética, que tiene una miocardiopatía dilatada de debut reciente, por lo tanto es una paciente que además tiene unas características que nos está diciendo que tiene un alto potencial de mejorar su remodelado ventricular. Por lo tanto, el enfoque terapéutico tiene que estar dirigido sobre todo a dos fármacos que son los que más mejoran, sobre todo mejoran el remodelado ventricular, que serían sacubitril valsartán y los betabloqueantes. Le correspondería también, por ser diabética y además con hipertensión, y por lo tanto se trata de una paciente que además tiene insuficiencia renal, está claro que le correspondería claramente el uso de mi SGLT2 y por lo tanto aquí estaríamos hablando también del uso de dapagliflozina. Y finalmente, si queremos establecer los cuatro fantásticos, hay que introducir también una ARM. Por lo tanto, para mí la opción D es la mejor opción en esta paciente. Gracias, doctor Manito, muchas gracias. Seguimos adelante entonces por razones de tiempo. Bueno, muy bien, vamos a pasar entonces, esto más lo hemos comentado bastante, vamos a pasar a la siguiente, la evolución, a conocer la evolución. Les cuento que esto fue en 2019, la paciente comenzó tratamiento con sacubitril valsartán, 50 miligramos cada 12 horas, bisoprolol, 5 miligramos día, espironolactona 25, furosemide y metformina. Y bueno, con este tratamiento, en 2021 la paciente tiene un diámetro telediastólico del ventrículo de 65, recordarán un inicial de 70 y la FEBI está en 30%. Persiste con disfunción del ventrículo derecho y la presión sistólica de la arteria pulmonar no ha tenido cambios significativos, pero clínicamente la paciente ha tenido una muy buena evolución, se encuentra en clase funcional 1, camina 1 hora día sin ningún síntoma, no está hipotensa, tiene un ritmo sinusal de 75 ciclos por minuto, persiste con un bloqueo completo de rama izquierda de 140 milisegundos en el electrocardiograma, tiene un NT-proBNP que se normalizó y bueno, su función renal tiene una creatininemia de 1,1 miligramos por decilitro, la hemoglobina glicosilada se mantiene estable, tiene una hemoglobina de 12,6 miligramos por decilitro con una ferritina de 67 y un índice de saturación de transferrina de 14%. Y la pregunta que queremos realizar ahora es cómo continuamos tratando a esta paciente.
La opción A es que dado que se encuentra en clase funcional 1, no modifico el tratamiento. La opción B es que agrego dapagliflozina 10 miligramos. La opción C es que dado FEBI menor a 35% y la presencia del bloqueo de rama izquierda, tiene indicación de terapia de resincronización y desfibrilador. Y la opción D es que tiene indicación de un cardiodefibrilador implantable. Habilitamos nuevamente la votación. Bueno, nuevamente entonces recordar que el tratamiento actual es sacubitrilo valsartán 50 cada 12, bisoprolol 5, espironolactona 25, furosemide 40 y en la que se inició metformina por su diabetes, en realidad mantuvo el tratamiento previo, que ahora tiene una FEBI de 30 y está en clase funcional 1, que tiene un ritmo sinusal de 75. Esperamos unos minutos para la votación y después damos la palabra a la doctora Farrero, a la doctora Crespo, si quieren hacer también un comentario. Cualquiera de ellas, a ver cómo avanzaríamos, digamos, qué agregaríamos luego al tratamiento que ya está recibiendo en este momento. Acá sí tenemos los resultados. Vamos a ver las respuestas. Entonces, la gran mayoría eligió que agrego dapagliflozina. Un porcentaje pequeño, 12%, consideraría hacer terapia de resincronización. Algunos también, un porcentaje pequeño también, al igual que se quedarían con el tratamiento igual, consideran también poner un cardiodefibrilador. Bueno, agradecemos los comentarios de nuestros expertos. ¿Quieres que comente yo quizás o Marisa, quieres pasar tú? No, tú primero, Marta. Bueno, yo la verdad también habría marcado la B, aunque es una pregunta difícil de contestar con evidencia, porque realmente clase 1, sabéis que los pacientes están muy rara vez incluidos en estudios de insuficiencia cardíaca, así que es una respuesta más de práctica diaria que de evidencia científica, ¿no? Pero sabiendo que los ISGLT2 tienen ese papel también un poco preventivo del desarrollo de insuficiencia cardíaca y que es el pilar que le falta de la cuádruple terapia, pues desde luego sí se la iniciaría. En cuanto al resincronizador, como veis, tiene un QRS de 140, no llega a tener exactamente, ¿no?, los 150 que las guías nos dicen como un punto duro, y además está en clase 1, con lo cual probablemente no lo pondría, aunque tenemos que ser conscientes que en las mujeres a QRS más pequeños la respuesta es mejor, y especialmente en miocardiopatías no compactadas, pero poco riesgo-beneficio, ¿no? En una clase funcional tan buena y con los efectos secundarios que puede tener el resincro, pues quizás no lo pondría. Y el desfibrilador pues es lo mismo, también sabéis que en dilatadas no isquémicas la evidencia es algo menor, está en clase 1 y por lo tanto pues probablemente riesgo-beneficio tampoco lo implantaría en este momento, pero absolutamente discutible todo, claro. Muchas gracias. Doctora Sí, Leire. yo estoy de acuerdo con los comentarios que ha hecho Marta. A mí a veces lo que es un poco difícil de evaluar es la clase funcional, si realmente es clase 1, porque yo por otra parte, si tiene optimizado todo el tratamiento, dosis máxima tolerada de los 4 fármacos y sin congestión, que no tiene congestión. Y si tiene más de 3 meses, que es lo que dicen las guías, pues evidentemente, si resulta que estamos seguros de que está en clase funcional 1, pues no necesitaría nada más. Pero si no estamos seguros, si mayor o igual de 3 meses tiene un complejo QRS mayor de 130, ¿no? Aunque no llega a 150, mayor de 130 también está en las guías, una evidencia menor, pero y que tiene fracción de eyección por debajo del 30%, pues ahí está también las opciones del resincronizador que mejora el remodelado. Entonces, bueno, pues habría que estar seguros realmente de que la clase funcional 1 realmente es clase funcional 1 y no es a lo mejor clase funcional 2, que es algo muy, muy subjetivo.
Excelente, muchísimas gracias. Seguimos entonces. Bueno, continuamos. A esta paciente se le aumentó la dosis de sacubitril/valsartán a 100 miligramos cada 12 horas y se le aumentó también la dosis de bisoprolol, 10 miligramos día. Y bueno, persiste con una situación clínica en clase funcional 1, está en ritmo sinusal ahora con 63 ciclos por minuto. Y queríamos centrarnos aquí un poquito en lo que tiene que ver con el metabolismo del hierro. La paciente tiene una hemoglobina de 12,6 con un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media normales. Tiene una ferritina de 67 nanogramos mililitro y un índice de saturación de transferrina de 14%. Entonces, respecto al metabolismo del hierro en esta paciente, opción A, tiene deficiencia de hierro sin anemia y en clase funcional 1, control clínico y de laboratorio. Opción B, tiene deficiencia de hierro, indico hierro vía oral. Opción C, tiene deficiencia de hierro, indico hierro intravenoso. Opción D, tiene deficiencia de hierro, debo solicitar estudios para buscar la causa. Habilitamos nuevamente la votación del público. Tenemos acá en línea gente que opina. Y alguien habla de por qué empaglifosina y no se habla de ISGLT2 global. Simplemente es un paciente y se nombró el medicamento específico, pero no es por un problema de conflicto de intereses, sino que simplemente fue lo que se le dio. Ya en las charlas anteriores quedó claro que es una familia de drogas la que otorga el beneficio y no una sola. Así que bueno, espero haberle contestado al compañero, que no puedo identificar quién es, pero ese comentario creo que quedó soslayado. Bueno, muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra, mientras termina la votación, a la doctora Barranco, que quería hacer un comentario en la anterior. Adelante, Daniela. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y por dejarme participar de esta excelente mesa con estos expertos. No, el comentario era, como decía la doctora Crespo, que muchas veces es difícil evaluar estos pacientes si realmente la clase funcional es 1 y más en pacientes jóvenes, pero que también nos muestra el ecocardiograma que sigue manteniendo un remodelado ventricular bastante importante, con diámetros diastólicos de 66 milímetros, ¿no? 65. Entonces, también eso nos hace poner en riesgo la evaluación de realmente si se beneficiaría de un resincronizador que ayude a disminuir estos diámetros y mejore el pronóstico de la paciente. Muchas gracias, Daniela. Ahora tenemos los resultados de las opciones. La opción B y la D tienen la misma votación, que incluyen la B, la indicación que tiene déficit de hierro, indican hierro bioral, y la D, que dado el déficit de hierro hay que buscar la causa y la etiología de forma exhaustiva. En menor medida, un 18% indican hierro intravenoso y hay un porcentaje que, como la paciente se siente bien en principio, a pesar del déficit de hierro, la hacen control clínico. Le damos la palabra ahora sí a la doctora Barranco nuevamente para si quiere comentar al respecto. Bueno, en esto del déficit de hierro hemos aprendido sobre todo también del doctor Manito y de otras exposiciones. Y hay muchos trabajos que muestran que hasta la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen déficit de hierro, incluso con valores de hemoglobina tendientemente a ser normales, como esta paciente que tiene 12,6 gramos por decilitro. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca hay que buscar el déficit de hierro, se necesitan solamente 2 valores, que son el valor de la ferritina y la saturación de transferrina. Con valores de ferritina por debajo de 100 se cataloga un déficit de hierro establecido, o cuando tenemos valores de ferritina entre 100 y 300, pero con una saturación de transferrina por debajo de 20 también es un indicador de que hay déficit de hierro. Si bien puede haber otra causa del déficit de hierro, la verdad que no está indicado la búsqueda en esta paciente, que es una paciente joven que no tiene historia de sangrados y que tiene una hemoglobina de 12,6. Así que, como demostró el doctor Manito y como está mostrando ahora Yamel en la evidencia, hay varios estudios que muestran la mejoría de la clase funcional de los pacientes, aunque esta paciente está en clase funcional 1, pero también el pronóstico al reponer el hierro. ¿Por qué no podemos hacer hierro vía oral? Bueno, porque en la insuficiencia cardíaca hay un estado proinflamatorio que evita la absorción del hierro a través del tubo digestivo, y por eso hay varios trabajos que demuestran que el hierro intravenoso hecho en forma arreglada mejora la absorción, la disponibilidad de hierro y satura las reservas.
Entonces hay que hacer hierro, pero hierro intravenoso en cualquiera de sus dos formas, con la carboximaltosa o la sacarosa si no tuviéramos disponibilidad por razones económicas. Muchas gracias. Bueno, realmente estamos apremiados de tiempo, hay un simposio a continuación y este estudio hay que modificarlo. Lo primero es agradecer a todos los exponentes y además pedirle disculpas a la doctora Emma Barcala, residente de tercero de nuestro centro, que preparó un paciente muy interesante, pero lamentablemente no podemos compartirlo por tiempo. Disculpanos, Emma. Y bueno, doctora Andreina. Bueno, agradecer a todos los expositores. Si quieren hacer algún comentario final, tenemos unos últimos minutos. Agradecemos al doctor Manito, a la doctora Ferrero y a la doctora Crespoleiro por su participación. Creemos que esta ha sido una mesa muy enriquecedora para todos los cardiólogos y esperamos que estos pilares fundamentales del tratamiento, tratar de lograr implementarlos todos. No sé si quieren hacer algún comentario adicional y luego cerramos la mesa. Yo quiero hacer uno, solamente saludar personalmente al doctor Russo, porque por los que no saben, él es un miembro del Grupo de La Coruña, aunque en este momento, desde hace ya muchos años, está liderando un grupo fantástico en Uruguay y le agradezco mucho que me haya invitado en esta reunión. Nicolás, Marcelo Russo, un abrazo. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias. Un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos su participación y bueno, creemos que esto ha sido una mesa realmente enriquecedora para todos. Gracias a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación. Gracias.